Santo Tomás, el principio de individuación en los seres creados. En la producción de los individuos sustanciales puramente corpóreos, de los cuales tratamos en este momento, debemos distinguir dos casos, creación y generación. En ambos entran en juego tres factores: materia prima, formas sustanciales y accidente de cantidad, aunque de distinta manera, como vamos a ver considerándolos por separado. Creación es un caso que no existía en Aristóteles, para el cual Dios y el mundo eran dos entidades distintas existentes paralelamente desde toda la eternidad. Por esto en Aristóteles no existe una cosmogonía. En Santo Tomás, por el contrario, el mundo procede de Dios por creación, la cual consiste en sacar las cosas de la nada, poniéndola en el orden de la existencia. No supone ningún sujeto preexistente. Dios saca las cosas ex nihilo sui et subieti. Solamente supone posibilidad, la cual puede ser intrínseca, no contradicción en el concepto de la esencia, y extrínseca, existencia de una causa eficiente e infinita que pueda y quiera sacar las cosas de la nada. La creación es un fiere absoluto, y todo fiere tiene un término concreto, que es la sustancia individual. No se produce el universal, sino el individuo. Dios creó sacándolos de la nada los dos principios de las esencias corpóreas, que son materia prima y forma sustancial, pero no por separado, es decir, por una parte la materia y por otra las formas, sino que creó a la vez cuatro sustancias corpóreas individuas, los cuatro elementos, que constaban de una forma sustancial distinta en cada una de ellas y de una parte de materia prima idéntica en todas, pero distinta como sujeto receptivo en cada una de ellas. El mundo no podía ser infinito sino limitado, y las cuatro primeras sustancias elementales no podían ser tampoco infinitas. El acto se limita por la potencia, y los actos de las cuatro primeras formas sustanciales se limitan por su recepción en la potencialidad de la materia prima, a la cual actúan no todas a toda a la vez, sino cada una a la parte que le corresponde, como su coprincipio sustancial y potencial, y que es la que entra en su composición esencial. La razón de esta primera finitud y distinción de las cosas es que la acción creadora de Dios tiende a la producción del compuesto, del todo sustancial, y no por separado a ninguna de sus partes esenciales. Todo esto no es más que una aplicación rigurosa de los principios del acto y la potencia. La materia es potencia, las formas son acto, pero ni la materia puede existir sin las formas, ni las formas materiales pueden existir sin su sujeto material. Por lo tanto, en la primera producción de las cosas, Dios tiene que haber creado a la vez el compuesto, es decir, las formas con la parte de materia correspondiente a cada una, y por lo tanto las cuatro sustancias primordiales elementos eran ya cuatro individuos sustanciales limitados en sus dos principios esenciales. La creación no es una simple mutación sustancial por cambio de forma sobre la materia prima, sino una producción total a la vez de la materia y la forma. Santo Tomás tiene del universo un concepto realista
en que entran combinadas en íntima armonía la unidad y la diversidad. Por una parte la multiplicidad y diversidad de los seres, y por otra una maravillosa unidad de orden en que todas las diferencias y operaciones de los seres se coordinan en cuanto orientadas y dirigidas por Dios a la finalidad de un universo, gobernado y dirigido por su inteligencia infinita. De la diversidad de los seres, pero a la vez de su unidad de orden, resulta la perfección, belleza y armonía del mundo. Santo Tomás critica duramente el sistema de Gabirol en numerosos pasajes de sus obras, pero de una manera especial le dedica 4 largos capítulos ex profeso en su tratado de sustancias separadas, que tienen gran interés para aclarar sus ideas sobre el principio de individuación en los seres corpóreos. La atención de los expositores del santo se ha fijado de manera especial en su refutación del pluralismo de formas, en el sentido en que lo entendía Gabirol y en que lo aceptaba la corriente agustiniana como si fuese doctrina auténtica del doctor de Hipona, pero tanto o más interés ofrece el concepto de materia que en esos pasajes expone Santo Tomás. Gabirol ponía una materia universal que era común a todos los seres creados, tanto corpóreos como espirituales, y leformismo universal. Santo Tomás rechaza en absoluto que las sustancias espirituales tengan ninguna clase de materia, sea la que sea. Rechaza también que sea una misma la materia de los cuerpos celestiales y terrestres. A una forma más noble le corresponde también una materia más noble, pero el interés de esos capítulos para la individuación de las sustancias corporales terrestres reside en el concepto de materia que en ellos expone Santo Tomás. En ellos plantea el problema haciendo entrar en juego nada más que la materia y la forma en cuanto primeros principios de las sustancias corpóreas, prescindiendo del accidente de cantidad, es decir, fijándose exclusivamente en la constitución primaria y esencial de las sustancias individuas corpóreas. Según Gabirol, había una materia universal común, que solamente se distinguía por la diversidad de formas que sobre ellas se recibían. Es un concepto en el que no es difícil vislumbrar un fuerte fondo de neoplatonismo con matices de carácter monista. Santo Tomás se enfrenta con este concepto de Gabirol y con un raciocinio apretado va marcando los siguientes puntos. Si nos fijamos en la materia universal, sujeto común de todas las cosas, antes de tener en sí el accidente de cantidad, su división no puede realizarse sino o bien por la forma o bien por la misma materia. Segundo, no puede provenir de las formas, pues las formas se individualizan precisamente por su recepción en la materia. Tercero, por consiguiente, hay que entender que la división proviene de la misma materia, la cual recibe diversas formas en diversas partes, y así hay que entender la división de la materia previamente a la recepción de las formas. Cuarto, no se trata de tales o cuales formas, sino precisamente de las primeras, las cuales se reciben directamente sobre la materia prima. Quinto, no se puede proceder indefinidamente en el orden de las formas, sino que hay que llegar a las primeras y la recepción de éstas requiere necesariamente que la primera división se realice por la materia misma. Sexto, esta división de la materia tiene que ser anterior a toda forma, tanto sustancial como accidental,
y no requiere ninguna disposición previa que pudiera provenir de la forma ni de la cantidad. Séptimo, por consiguiente, hay que llegar finalmente a admitir que no hay una materia común a todas las cosas, sino que hay muchas y distintas por sí mismas. Octavo, esta distinción de partes en la materia prima antes de recibir la forma proviene radicalmente de su misma potencialidad, es decir, de estar por su propia naturaleza ordenada a recibir diversas formas.